Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Santa María está hecha para vivir ese solo instinto, el amor. El amor es el que hace la entrega mayor a hacer el bien mayor, que es engendrar y que en definitiva la consuma. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras páginas, nuestros canales de YouTube, nuestras redes sociales, en NSE TV Radio, NSE TV Perú. También aquellos que nos están contactando a través del Facebook. Nuestros dos Face son NSE Radio, NSE TV. El hashtag para poder buscarnos rápidamente es NSE junto a ti. También tenemos dos páginas web que hace rato que no las estoy mencionando. Una de ellas es nsetv.com, www evidentemente, y la otra es www.nseradio.com. Allí puedes también contactarnos, buscarnos y escuchar este programa. Saludamos asimismo a los que nos están viendo o nos están escuchando a través de la amplitud modulada 720 aquí en la ciudad de Cusco, en vivo y en directo, y canal 27 UHF, también en vivo y en directo en la ciudad imperial. Asimismo, a los que nos van a contactar a través de las retransmisiones, tanto en Arequipa como en Lima. En la Ciudad Blanca, 590 de amplitud modulada, canal 27 UHF, señal abierta, y en la Ciudad de los Reyes, los 1180 AM. Para todos, la bienvenida. Agradecemos la asistencia técnica de Said, de John Esteban y de Juan Carlos, que están ahí peleándose a ver quién hace qué cosa para este programa y para que ustedes nos puedan tener en sus hogares. En este espacio de trabajo, hoy, día jueves, nos acompaña el padre Andrés Gutiérrez y estaré, evidentemente, quien les habla, Randy Brunello. Padre, bienvenido una vez más a este programa junto a ti. Muchas gracias, gusto de estar de nuevo con ustedes. Yo he querido tomar esta frase porque tal vez, justamente, si de Santa María podemos decir todo eso, es porque es la que ha meditado todas estas cosas en su corazón. Si vive el amor, es porque era una mujer de oración, porque difícilmente vamos a poder vivir el amor si no conocemos al amor a través de la oración, ¿no? Bueno, es un motivo teológico, ciertamente, porque nos dice el Evangelio y las cartas de San Juan, Dios es amor. Yeah. Entonces, solamente pues a través de un contacto con Él podemos realmente aprender y vivir lo que quiere decir el verdadero amor. Porque hay muchos pseudoamores por ahí. Sí, muchísimos pseudoamores. Pero hoy estaremos hablando justamente de esa herramienta que es la oración, que es tan necesaria y resaltada en este tiempo de Cuaresma. Pero dice San Juan Pablo II, y con esta frase nos vamos a la pausa, o mejor, no pausa, sino al santo del día. La oración, la limosna y el ayuno requieren ser comprendidos más profundamente si queremos insertarlos más a fondo en nuestra vida y no considerarlos simplemente como prácticas pasajeras que exigen de nosotros solo algo momentáneo o que momentáneamente pueden privarnos de algo. Vamos a profundizar hoy en la oración. Si te interesa,
te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos ahora a escuchar la vida de aquellos que han hecho de su vida, valga la redundancia, una oración, ya en exclusiva, ya concomitante, los santos. El santo de este día y enseguida retornamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 21 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Benita Cambiayo Frascinello. En Benita Cambiayo, la Iglesia nos muestra un verdadero ejemplo de santa que fue esposa, madre religiosa y fundadora. Fundó un instituto que, caso único en la geografía cristiana, guió con la colaboración generosa y discreta de su marido. Nació en Lañasco, en Génova, el 2 de octubre de 1791. Fue bautizada 2 días después de su nacimiento. Durante su adolescencia, su familia se trasladó a Pavia. Recibe de sus padres una profunda educación cristiana. Se casa el día 7 de febrero de 1816 con Juan Bautista Frascinello. Vive 2 años casada, después de los cuales tiene la alegría de realizar en ese estado el aspecto profundo y sublime de la virginidad espiritual. De común acuerdo con su marido, que, atraído por la santidad de Benita, abraza este ideal, vive a su lado como hermana. En 1825, Juan Bautista entra en la comunidad de los Somascos y Benita el de las Ursulinas de Capriolo. Amor esponsal exclusivamente consagrado a Dios. En 1826, por motivos de salud, Benita vuelve a Pavia. Curado prodigiosamente por San Jerónimo Emiliani, se ocupa de las chicas con la aprobación del obispo Monseñor Luigi Tosi. Como necesita ayuda que su padre no le da, el obispo llama de nuevo a Juan Bautista, el cual deja el noviciado y regresa al lado de su mujer, renovando juntos el voto de castidad perfecta delante del obispo. Los dos se dedican generosamente a la acogida y educación humano-cristiana de las chicas pobres y abandonadas. Es la primera mujer de la ciudad y de la provincia que ve esta necesidad, y el gobierno austriaco le otorga el título de promotora de la pública instrucción, ayudada desde el primer momento por algunas jóvenes voluntarias, a las cuales da un reglamento aprobado por la autoridad eclesiástica. Une a la enseñanza escolar, la formación catequística y la formación en el trabajo. Su constante entrega nace y crece del fervor eucarístico y de la contemplación del crucifijo, porque ella está convencida que solo Dios es su verdadero apoyo y protección. En su vida no faltan experiencias místicas que se repiten, particularmente en las fiestas litúrgicas, sin distraerla de sus obligaciones cotidianas. La singularidad de la obra y el programa educativo de Benita son duramente criticados por la oposición de personas poderosas que se ven molestadas en sus viles intenciones, y también por la incomprensión de algunas personas del clero. En julio de 1838, Benita cede su institución al obispo Tosi y, junto con el marido y 5 fieles compañeras, abandona Pavia y se dirige hacia Liguria. En Ronco Scrivia abre una escuela para las chicas del pueblo y funda la Congregación de Hermanas Benedictinas de la Providencia, para las que escribe las reglas constituciones. En ella queda plasmado el desarrollo del carisma de Pavia, ampliando a todas las chicas y jóvenes la educación, la instrucción y la formación cristiana, con su inconfundible espíritu de ilimitado abandono y confianza en la divina providencia, de amor a Dios a través de la pobreza y la castidad. La sede de Voghera, 40 años después de la muerte de la Madre Benita, por obra del obispo diocesano, se convierte en instituto independiente. El 21 de marzo de 1858, Benita muere santamente en Ronco Scrivia, en el día y hora predichos por ella. En torno a su féretro se reúne una gran multitud de gente como última manifestación de estima y de dolor hacia la que se considera como una santa. Está la santa para el día de hoy. Y nos sigue diciendo San Juan Pablo II,
Con tal modo de pensar, si pensamos que aumentar o vivir la vida de oración, la vida de ayuno, la vida de penitencia, no llegamos todavía al verdadero sentido y a la verdadera fuerza de esta oración, de este ayuno y de esta limosna, porque esto es parte del proceso de conversión a Dios y de nuestra madurez espiritual. Claro, muchas veces, y yo creo que prácticamente todas las cuaresmas hablamos, oración, ayuno, limosna, oración, ayuno, limosna, pero muchas veces nos quedamos, y eso es una realidad, nos quedamos con la idea de que, bueno, hay que vivirlo durante cuaresma, y después termina la cuaresma, ya está, terminado. Sí, sí, es curioso porque, por ejemplo, digámoslo así, el crecimiento físico de un niño no toma pausa. O sea, no es solo en un determinado momento del año, digamos en las vacaciones, que no hay colegio y entonces el cuerpo está más distensionado, más relajado. Ahí a crecer. Y después cuando empieza el año escolar ya no porque no hay tiempo, no, el cuerpo humano no hace eso, ¿no? Las mismas reglas se aplican al espíritu. Y San Pablo nos dice que el hombre tiene que ir creciendo a la medida de Cristo. O sea que hay que tener un mayor conocimiento de Cristo y todo lo que Cristo, el evento Cristo implica, ¿no? Nuestra salvación, el proceso de conversión, y eso no toma pausa. Entonces, estas obras que se destacan en el tiempo de Cuaresma son muy necesarias en todo tiempo, ¿no? Entonces la oración, el ayuno, la limosna son necesarias. Y yo diría, por esta razón, porque nos ayudan a descentralizarnos de nosotros mismos, ¿no? Quitarnos del centro. Eso es. Eso es un problema, padre. Porque es que nosotros muchas veces nos creemos el centro del universo, queremos que los demás giren. ¿No somos el centro del universo? ¿Usted me quiere decir que yo no soy el centro del universo? Sí, ni yo tampoco. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Corten, por favor. Entonces, es importante porque la maduración espiritual se define por nuestra asimilación y conformación, configuración con Cristo, ¿no? Lo dice San Pablo a los filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Y Cristo, nos ha dicho hace recién en el Evangelio, ha venido para servir y no para ser servido, ¿no? O sea que toda la vida de Cristo es un testimonio de descentralización de sí, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos una metodología, una terapia, un método en el que vamos a poder vivir una descentralización de nosotros mismos. Y estas tres obras son perfectas para eso. La oración, porque, caramba, tantas cosas que tengo que hacer, lo vamos a hablar en este programa, los valores de la oración y cómo esa oración me ayuda a descentrarme de mí y conectar con Dios, ver las necesidades de los hermanos, etc., ¿no? El ayuno lo mismo, descentralizar pues ese instinto que tengo de hambre, de gula, de satisfacer los instintos, digamos, más existenciales con la virtud de la templanza, ¿no? Y después la limosna, el descentralizarme de las cosas materiales y del afán de cosas materiales que yo tengo, ¿no? Para darlo. Para darlo al necesitado, claro. Fíjense que San Juan Pablo II está muy de acuerdo con el padre Andrés y me pone, creo que sería al contrario. Me pone muy contento. Pero no, para que nos reafirmemos y veamos que, miren, dice, no se trata solo de prácticas pasajeras, sino de actitudes constantes que dan una forma duradera a nuestra conversión, que es justamente lo que buscamos acentuar en esta cuaresma. Esto significa que es necesario convertirse continuamente, dice el Papa Santo.
La cuaresma, entonces, ¿para qué está? Usted se preguntará, y yo también lo pregunto, bueno, entonces, ¿para qué la cuaresma? Debe dejar una impronta fuerte e indeleble en nuestra vida para que esto lo hagamos ahora y siempre. Centrémonos un poquito en esta faceta, la faceta de la oración. Ya hemos hablado del ayuno, sí, ya hemos tocado los puntos fundamentales, pero los discípulos le decían a Jesús, Señor, Maestro, enséñanos a orar. ¿Qué es la oración? O sea, ¿qué tenemos que hacer para decir, estoy haciendo oración, comencé en la cuaresma y la voy a emprender durante toda mi vida? Pues si vemos los evangelios, y yo empiezo por ahí, porque es, digamos, el mejor tratado que se ha escrito acerca de lo que ayuda al hombre a ser mejor hombre, a ser santo. En el Evangelio de San Lucas, el evangelista privilegia la oración de Jesús. Entonces, en muchos lugares, el evangelista nota con intención pedagógica que Jesús se aparta, Jesús se retira, Jesús, antes de tomar decisiones importantes, trascendentales en su vida de apostolado, se pasa toda la noche en una montaña, en un desierto, para orar, para rezarle a su Padre. Claro, entonces podemos decir con toda tranquilidad, Jesús está habituado a la oración. Y la oración es simplemente el diálogo del Hijo con el Padre. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, vamos a poner un poco incisivo para poder conseguir. O sea, Jesús era Dios. En cuanto a Dios, tenía la visión beatífica continuamente. Entonces, ¿por qué se retiraba a orar? Si él era Dios, estaba en continuo contacto con el Padre, como ninguno de los otros mortales podemos estarlo, ni siquiera la Santísima Virgen María, a pesar de que tenía también, digamos, una escala superior, ¿no? Es que Jesús, cuando se encarna y toma nuestra naturaleza humana, va a tener que vivir en esa naturaleza humana lo que vivía desde siempre en el seno del Padre. Entonces, la relación del Hijo con el Padre, desde toda la eternidad, San Juan nos dice en su prefacio, en su prólogo al Evangelio, que define a Jesús como vuelto hacia el Padre. Esto le gustaba mucho al Padre Molina, ¿no? Muchísimo. Sí. Vuelto hacia el Padre, una actitud de estar pendiente del Padre, en comunicación con el Padre, atento al Padre, ¿no? Eso desde siempre, desde toda la eternidad, que es la Santísima Trinidad, ¿no? Pues al encarnarse Jesús, tiene que arreglarse para vivir esa actitud en cuerpo humano. Y entonces, por eso se retira a orar, se retira porque siempre tiene que estar vuelto hacia el Padre con la naturaleza humana. Y eso es un ejemplo precioso para nosotros, porque quiere decir que nosotros podemos contactar con Dios a través de una naturaleza humana, porque Jesús nos lo ha enseñado que es posible. O sea, esto tiene una teología, pero muy profunda, que es también lo que los santos han dicho, los padres de la Iglesia, que nosotros somos capax Dei, los capaces de Dios. Capacidad de Dios a través de la oración. Claro. ¿Ven? Entonces, eso es una lección que tenemos que aprender de Jesús orante. Hay un punto, y justamente usted hizo el inciso diciendo la oración es justamente el diálogo del Hijo con el Padre. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, eso es. Él justamente pone esas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, ¿es también nuestra oración un diálogo de hijo con padre? Sí, así es. Por la adopción que Cristo, la adopción filial, que Cristo ha venido a instaurar en el género humano,
a través de su misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues a través de ese misterio pascual nosotros recibimos los sacramentos, el sacramento del bautismo, primero que todo, y después toda la economía sacramental que nos afirma, que nos da la certeza de nuestra filiación adoptiva con Dios, ¿no? Como Jesús es hijo natural del Padre, nosotros somos hijos adoptivos. Entonces, sí, imagínense, los discípulos que empiezan a seguir a Jesús a lo largo de estos 3 años de vida pública de Jesús, hace notar el evangelista San Lucas que Jesús se separa muchas veces a orar. Los apóstoles tenían que haberlo notado, los discípulos, y entonces de ahí surge la pregunta, Maestro, enséñanos a orar, ¿no? Y vaya si lo notaron en alguna oportunidad, incluso tuvieron que buscarlo porque no lo encontraban ni ellos, y dice, pero todo el mundo te busca y tú aquí apartado, ¿qué es lo que haces? ¿No? Son cada una de las ocasiones en que San Lucas pone a Jesús orando, es que es una lección magistral, porque entonces va en contra del activismo. Jesús, el Hijo de Dios, es el más indicado a ser apostolado, con su enseñanza, con su predicación, con sus milagros, con sus curaciones. Tenía capacidad de cambiar el mundo entero. Sí. Y sin embargo Dios le dice, aquí en este rectángulo de Palestina, poquísimos kilómetros cuadrados. Sí, poquísimos kilómetros cuadrados. Y además de eso, largos ratos, noches enteras orando. Porque, por ejemplo, lo pone. Como usted dice, cuando elige a los apóstoles, se pasa toda la noche en oración en la cima de la montaña. Sí. Y después ahí tengo otra pregunta. Y después me gustaría hacer hincapié, porque era en este camino cuaresmal, el domingo segundo que acabamos de celebrar, pues siempre nos pone la transfiguración. La transfiguración de una forma u otra, con algún evangelista, segundo domingo de Cuaresma, siempre la transfiguración, que es un evento importantísimo en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles especialmente. Pues este año de San Lucas nota otra vez, subió al monte con 3 discípulos, Juan, Santiago y Pedro, y se pone a orar. Y mientras oraba, me viene a la memoria el se pasaje, transfigura, ¿no? Su rostro cambia de aspecto mientras reza. O sea que el Evangelio no solo está diciendo lo que es la oración, sino lo que hace, el efecto que tiene la oración en nosotros. Pero usted quiere decir entonces que cualquiera de nosotros, aquí, esta señora que nos está escuchando y dice, ¿pero qué dice el Padrecito? Esa señora que está ahí ahora escuchándonos, ¿se puede transfigurar en la oración? Sí, ¿O a través de la oración? La oración transfigura, porque la oración es luz. La oración nos da luz para comprender nuestro entorno, el mundo, la cultura, nuestras necesidades espirituales. Ahora les voy a leer una cita de San Alfonso María de Ligorio, donde hace hincapié en esta necesidad, en los efectos que tiene la oración para reconocer nuestras necesidades espirituales, que las tenemos. Y una pregunta, sobre todo a aquellos que tenemos montañas cerca. Aquí en Cusco estamos encima de las montañas. ¿Por qué la montaña? ¿Por qué el monte? Porque justamente, transfiguración, montaña. En el monte. ¿Va a elegir a los apóstoles? Montaña. ¿Por qué tantas veces subir para hacer la oración? Creo que se trata de una indicación pedagógica, ¿no? De los evangelistas que ponen a Jesús subiendo y también retoman la tradición del Antiguo Testamento, porque muchos profetas rezaban en las montañas, ¿no? Se subían al monte, se alejaban del mundo. Entonces es como un movimiento pedagógico de alejamiento. Como una separación de lo de abajo. Me voy hacia arriba porque quiero estar en contacto con el de arriba. Eso es. Entonces es simplemente una anotación pedagógica, pero que tiene su sustancia espiritual, ¿no?
Y luego hay un punto que es curioso. Viendo orar a Jesús, nosotros aprendemos, como usted decía, también a orar. ¿Podríamos decirnos que si somos hombres de oración, nos transformamos en mejores seguidores de Cristo? No solo mejores seguidores, sino auténticos. Auténticos Cristos. Wow. O sea, wow, auténticos Cristos. Anote eso, por favor, doña María, que me está escuchando. Nos transformamos en auténticos Cristos. A ver, ¿cómo es eso, por favor? O sea, la vida cristiana, el camino cristiano, lo marca Cristo cuando dice a sus discípulos: yo soy la verdad, el camino y la vida, o el camino, la verdad y la vida. O sea que al imitar a Cristo en su oración, al asimilar en nosotros la oración de Cristo, que es lo que nos está invitando a hacer, nosotros nos convertimos en otros Cristos, porque la oración nos abre ese amplio espacio espiritual del contacto con Dios, donde Dios se derrama en el alma, la llena, la ilumina y la transforma, que es todos los santos los dicen, la unión con Dios. Y que el Padre Molina nos enseñaba de una manera tan unión esponsalicia transformante. Exactamente. Tomando las palabras de Santa Teresa. De Santa Teresa, San Juan de la Cruz, toda la tradición espiritual, esa riqueza que tenemos en nuestra tradición de los santos en la Iglesia y de la santidad de la Iglesia, pues es que estamos destinados a una theosis. Wow. Y eso quiere decir una divinización. Divinización. Vamos a ser divinos, vamos a ser no como Dios, vamos a ser Dios, sí, por participación. Y eso es algo a lo que estamos, como dice el Padre, destinados. Pero para eso, evidentemente, el camino es cuesta arriba, lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo también, es un camino estrecho. Vamos a hacer una pausa con todos esos datos que tenemos, y hay un punto fundamental en este camino, y es conservar la virtud de la pureza. Para eso se ha creado el Ejército Blanco. Hay un nuevo video que creo que nos explica lo que es el Ejército Blanco de la mejor manera. Es dentro de todos los del Ejército Blanco, tal vez el más claro y el más específico para decirnos qué es el Ejército Blanco. Lo tomamos como pausa y enseguida, después del video, retornamos junto a ti. Sí. ¿Qué es el Ejército Blanco? Es una iniciativa que está dirigida a niños entre 2 y 12 años que quieren vivir y promover la cultura de la pureza bajo la protección maternal de la Virgen de Fátima. ¿Qué es la cultura de la pureza? La cultura de la pureza que promueve el Ejército Blanco es una forma de pensamiento y un estilo de vida que nos ayuda a ver en todo una manifestación de la belleza divina y a proteger su dignidad, la nuestra, la de nuestros cuerpos y de nuestros prójimos, buscando siempre el fin verdadero del hombre, la felicidad en el bien. ¿Cómo actúa el Ejército Blanco? El Ejército Blanco se fundamenta en la difusión de vídeos didácticos, cortos y sencillos, que explican a los niños temas como la realidad de las cosas, la identidad y el verdadero sentido de la felicidad. Los niños que pertenecen al Ejército Blanco reconocen y disfrutan siendo lo que son, niños o niñas. Ven esa realidad como un regalo y están dispuestos a transmitir esa alegría a otros niños del mundo entero. El Ejército Blanco también apunta a que sus asociados se reúnan en cada ciudad y formen una comunidad cada vez más unida en defensa de esta cultura de la pureza para poder irradiarla a otros. ¿Qué relación tiene el Ejército Blanco con la ideología de género?
El Ejército Blanco es una de las pocas iniciativas actuales que buscan combatir en positivo la acelerada difusión de la ideología de género entre los más pequeños. Es tal el impacto de las múltiples campañas a favor de esta ideología que muchos niños imbuidos en este ambiente, tanto en los colegios como a través de los medios de comunicación y a causa de las nuevas legislaciones, terminan por hacer propias estas ideas contrarias a la verdad y al bien de la persona. Son cada vez más los padres de familia que no saben cómo dar respuesta a las inquietudes de los niños en torno a estos temas que parecen complejos, pero son en realidad de sentido común. Por eso el Ejército Blanco es una herramienta ideal para ayudar a los padres y maestros en la educación de los niños en la cultura de la pureza y frente a los ataques de las ideologías de hoy, tan desconectadas de la verdad y el bien de la persona. ¿Cómo se puede apoyar esta iniciativa? Ayudando a que más personas se suscriban al canal y difundiendo los vídeos entre los más pequeños, en colegios, parroquias, familias y a través de las redes sociales. También poniéndose en contacto en el correo electrónico ejercitoblanco1917@gmail.com. Nuevamente junto a ustedes, ahí quedó claro lo que es el Ejército Blanco. Pero el Ejército Blanco necesita también del arma de la oración. Por eso, si ustedes se fijan en las imágenes, aquellos que nos han seguido por la televisión, muchas veces salen niños rezando. Es algo que, y esto es una pregunta que me gustaría nos conteste, Padre, es algo que nosotros como papás tenemos que transmitirle a nuestros hijos. ¿Somos nosotros los encargados de enseñarle a rezar o son ustedes los curas los que tienen que enseñarle a rezar a nuestros hijos? Pues el primer lugar designado por Dios, querido por Dios, para la transmisión de la fe, y la transmisión de la fe incluye la oración, es el hogar. Son los padres los primeros responsables, claro que sí, y faltan de una manera más o menos grave a esa responsabilidad si no enseñan a los hijos a rezar. Pero claro, aquí podemos hacer un breve comentario, porque se trata de enseñar a dialogar con Dios de hijo a padre, de hija a padre, no solo enseñar una oración vocal. Ustedes saben que hay varios puntos, varias clases de oración, el catecismo nos lo dice muy claro. Hay la oración vocal, que es la oración del Ave María, el Padre Nuestro, como rezar el rosario, el rosario, el Santo Vía Crucis, el Padre Nuestro, y esa es una oración muy importante porque usualmente se hace en comunidad, se hace todos juntos, y Jesús ha dicho, donde hay 2 o 3 en mi nombre, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Entonces la oración vocal, muy importante. La oración de petición, la oración donde yo le estoy pidiendo a Dios ayuda, bendición, fortaleza, luz, un favor, o sea, donde yo le estoy haciendo peticiones a Dios. Pero después está la oración mental. Y este es el punto. Esta es como, aquí tiene que llegar la oración vocal y de petición, a la oración mental. Y la oración mental es una elevación del corazón, de la mente, para hablar con aquel que sé que me ama. O sea, que es una oración total confiada, es una oración filial, es una oración que me tranquiliza, que me llena, porque sé que hay otro Dios que me está escuchando, que se comunica conmigo. Es una oración donde abro el canal de comunicación con Dios, ¿no? Y ese canal es doble, yo hacia Dios y Dios hacia mí. Y esa oración mental, nos dice la Sagrada Escritura, requiere tiempo, no es espontáneo.
no es espontáneo, porque los momentos en que Jesús empieza a hacer oración mental, esta oración un poquito prolongada, el resultado de los hombres es... Se duermen. Aburrimiento. Lo tuvimos el domingo pasado. Me vienen a la mente esos dos ejemplos justamente que usted ponía, ¿no? O sea, lo veíamos en el Evangelio del domingo pasado, la transfiguración. Los apóstoles se caen de sueño, sí, y lo decía claramente el Evangelio, pero hacían un esfuerzo para sí, no dormirse. O sea, está el esfuerzo de por medio. Estaban buscando entender qué es esto, qué clase de oración es esta, ¿no? Porque la religión judía era una religión muy de oración vocal. Entonces recitar los salmos, pero eso tiene que ir acompañado de una oración mental, ¿no? Y después está Getsemaní. El ejemplo de los ejemplos, ahí sí que nos quedamos dormidos todos. O sea, y lo dejamos solo a Jesús, pero... Jesús rezando con oración mental y los apóstoles dormidos, ¿no? Se caían de sueño, no, los párpados no podían. Y entonces esto nos da a entender también que esta oración nos va a costar. Es una lucha. Es una lucha, ¿no? Se podría decir también, por ejemplo, ese pasaje en que Jacob lucha. Sí, la lucha de la oración. Con el sí. Señor es la lucha de la oración Por también. supuesto, por supuesto. No es tan fácil, o sea, no es decir, voy a ir ahí y ya me voy a elevar 2 metros como San Martín de Porres. Sí. O sea, pues hay que luchar. El mismo San Martín de Porres en su momento habrá luchado para perseverar en la oración, ¿no? Eso es. Y entonces ese es un punto importantísimo y lo destaca el Catecismo de la Iglesia Católica diciendo la oración es una batalla. Caramba. Y entonces va desarrollando por qué es una batalla, por qué es importante que perseveremos, por qué, ya ustedes lo pueden leer. Entonces, a esta oración es donde tenemos que llegar. Pero claro, tenemos la instrucción y el ejemplo de los santos. Para llegar a esta oración hay que tener un espacio amplio, grande, largo de tiempo, media hora, 1 hora, si se puede, una visita semanal al Santísimo Sacramento de 1 hora, ¿no? 1 hora santa, ¿no? Y también libros. Claro. Santa Teresa de Jesús, para poder ayudarnos. Claro, maestra de oración, no se llegaba a la oración sin un libro. ¿Por qué? Porque la psicología humana es la psicología humana. Entonces tiene la imaginación, tiene empieza a disparar, empiezo a pensar en esto, pienso en lo otro, y lo que menos pienso es que estoy frente a Dios para dialogar con Él, para hablar con Él. Entonces necesitamos centrar la atención en un libro bueno, por supuesto. Entonces por eso es importante leer. Es lo que se llama lectura espiritual y después meditación. Lectura espiritual y después meditación. Cuando algo me llama la atención en la lectura, entonces cierro el libro y empiezo a rumiar, gustar, darle vueltas, pues si esto, lo otro. Y elevar el corazón, ya sea con una petición, con una acción de gracias o con un afecto. O con un afecto sí. de decirle al Señor. Sí. Estos métodos de oración, no sé, ya nos enseñan. En la catequesis nos enseñan a los niños, los papás no lo están enseñando a los niños. Bueno, padre, es que muchos papás ni siquiera nos planteamos nosotros mismos la situación de decir, yo me voy a poner 1 hora por día, media hora por día, voy a ir yo 1 hora a la semana al Santísimo Sacramento, como usted dijo, con todo lo que hay que hacer. Padre, muchos de nosotros trabajamos un montonazo y llegamos a casa y seguimos trabajando porque tenemos las tareas de los niños, porque tenemos también que explayarnos en nuestras redes sociales, tenemos tantas cosas. Además, usted sabe, tengo alquilado un cable, un canal de televisión a través de internet. ¿Cómo no voy a ver esa super película que me están proponiendo para este fin de semana? Claro. ¿Usted cree que voy a tener tiempo yo para poder hacer 1 hora de oración? Pues eso el catecismo lo dice, que es una de las tentaciones, el no tengo tiempo. Pero hay que recalibrar
nuestras prioridades. Ahí solo toca, y eso es un toque de Dios, eso es un ejemplo de fe. La fe es algo que me revelan de lo alto, pero que muchas veces, la mayoría de veces, va en contra de lo que a mí me gustaría, o lo que a mí me place, o lo que a mí me complace, ¿no? La fe es un conocimiento que viene de lo alto, y yo tengo que abrazar ese conocimiento y practicarlo incluso en contra de lo que me va, ¿no? Pedid siempre, ¿no? Jesús dice, oren siempre. Escuchaba el otro día un video que me llamó mucho la atención, o sea, porque tal vez daba en el clavo de muchas de las cosas que nos suceden. Y sobre todo, comenzó con mi generación, que ya yo soy de la generación X, después de estar allí, hasta los millennials, o sea que no entro yo ni siquiera en todas estas escalas, pero ya comenzó con nosotros el hecho de decir, disfruta, vive la vida, y comienza a la par esto de decir, mira, si tú te vas a casar a edad temprana, no vas a poder disfrutar. Entonces se van prolongando los plazos. Comienza también a mostrarse la religión como un obstáculo. Oye, mira, tú te dicen los curas que no puedes beber más de la cuenta, que no puedes tener sexo libre. Te dicen los curas que además tienes que ayudar a los pobres. Si tú ayudas a los pobres, ¿cómo vas a viajar por todo el mundo como a ti te gusta? Entonces ya la fe también es algo que hay que relegarlo para cuando ya vas a tener tiempo para eso, ya vas a tener tiempo para tener un hijo, ahora tienes que triunfar, ahora tienes que viajar mucho, ahora tienes que disfrutar. Y eso nos ha ido tal vez justamente dinamitando las prioridades, hasta tal punto que para muchos de los que nos están escuchando, en algún momento nuestras prioridades eran más importante disfrutar que el hecho de pensar en formar una familia, por ejemplo. Y entonces, claro, hoy mismo, y tal vez a usted, bueno, no le ha pasado porque tiene una familia muy buena y muy cristiana, pero tal vez a algunos amigos se le habrán planteado de decir, oye, mira, realiza tu vida y ya si después quieres ser cura ya tendrás tiempo, cuando tengas 60 años y estás a punto de morirte, te haces cura y se acabó, no pasa nada. Pero es una realidad que hoy nos sucede. Tenemos invertidas nuestras prioridades. Pero es eso, lo que usted ha descrito es un proceso de centralización de mí. Claro. Lo que usted ha descrito es un proceso donde yo me pongo en el centro del mundo, del universo. Disfrutar, realizarme, viajar, sí. yo. Entonces yo tengo derecho, yo me lo merezco, yo me lo he ganado, ¿no? Entonces, pues esto es el proceso de descentralización. La oración. La oración. Y es tan necesario. Y entonces uno tiene que, pues eso, plantearse, muy bien, si yo me pongo en el centro... entonces jamás tendré tiempo. No solo nunca tendré tiempo, sino yo voy a contar con los recursos y las fuerzas y las luces de una naturaleza humana y de un mundo terreno, humano, caduco, que se termina. Si yo me descentralizo para poner a Dios en el centro de mi vida y vivir según la ley de Dios, según los mandamientos de Dios, según el espíritu que Dios ha puesto dentro de mí, entonces yo ya cuento con una fuerza divina para poder realizarme en lo que voy a ser por toda la eternidad, una participación en Dios y con Dios, ¿no? Y entre estas prioridades, y ya para terminar, no con el tema de la oración, porque me parece que nos da para un poco más todavía, pero sí para enganchar con otra realidad que estamos viviendo. El ser humano hoy es catalogado en función de lo que puede rendir en la sociedad. Y hemos perdido de tal manera ese horizonte de la dignidad humana por sí misma, que por ejemplo hoy, 21 de marzo, es el día de
las personas con síndrome Down. Está elegido a propósito el 21 y el 3. Sí, la trisomía del cromosoma 21. Claro. Entonces, justamente es el gran día, el día en que podemos descubrir que ciertos ángeles han bajado para estar a nuestro lado y nuestros ojos se han vuelto tan miopes que no solamente no somos capaces de reconocerlos, sino que en muchos casos, en muchos países del mundo, buscamos la forma y los medios para matarlos. Les invito a que veamos un breve video español que justamente nos muestra algo que tal vez nunca hubiéramos pensado sobre la vida de una persona, un joven en este caso, con síndrome Down. Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Pero hay gente que le mira raro. Eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte. Ojalá todos tuviéramos esa suerte de tener uno de estos ángeles en nuestra familia. Yo voy a serle sincero, he pedido mucho al Señor que me regalase con un ángel de esto. No he sido digno de poder recibirlo, pero qué pena que nuestro mundo no sepa reconocerlo. Sí, y vivimos en una sociedad tan centrada en sí misma, tan incapaz de sacrificio, que estos ángeles no son bienvenidos, ¿no? Entonces, como usted decía, ciertamente hay naciones enteras que se ufanan, que dicen ya no hay nacimientos de niños Down, porque los han matado, claro. Eugenesia pura. Sí, pura, a través de un aborto selectivo. Eso es. Que mata a estos ángeles. Y uno, de verdad, se queda con ese corazón roto de decir, si supieras lo que esto significa, si supieras la riqueza que te da. Es evidente, y yo he conocido muchas familias sí, yo también, que se han encontrado frente a ese nacimiento, pero cuando es descubierto el tesoro que Dios confía a esa familia en el nacimiento de un niño así, la vida cambia, pero no cambia porque se hace difícil, sino porque se hace maravillosa. Sí. Que es lo que esta niña nos decía, ojalá todos tuvieran la suerte que yo tengo. Y maravilloso no quiere decir ausencia de dificultades. No, lógico. Pero, toma un matiz completamente diferente. Pero es esa visión, esa capacidad de descentralización. O sea, exacto, Dios está buscando la manera de quitarnos a nosotros mismos del pedestal, porque es necesario. Nosotros no somos criaturas, y entonces Dios usa todos los medios posibles para decirnos, este es tu lugar. No eres el centro. No eres el centro. Es aquí. Sí. Y eso también, o sea, yo creo que una persona de vida de oración, con oración, sabe agradecer justamente el que Dios le confíe una vida así, ¿no? Eso es. Pues tenemos muchísimos reportes de sintonía. Creo yo que no nos va a dar tiempo, por lo menos, para contestar, porque hay una pregunta concreta, pero a ver si por lo menos el padre Dominga Sequeiros de Echegaray pide que recemos por su recuperación. Doña Dominga, le mando un saludo muy especial. Dios mediante, a ver si el sábado puedo estar visitándola. Ha recibido una operación y está recuperándose en su casa. Doña Claide Chaparro responde a su sintonía, pide por todas sus intenciones. Y para variar, doña Claide tiene una pregunta. Es una pregunta, yo creo que da para, no un programa, para una serie de programas. Pero se la dejo latente porque es para usted, padre. A ver si la podemos responder hoy y si no, ya la dejamos pendiente. ¿Por qué Dios permite que existan abusos sexuales a los niños y después, en muchos casos, incluso hasta se los mate a estos niños? Es una pregunta muy fuerte. Verónica
Silva Valverde pide por su familia, por la salud de sus papás, Leonidas y Nélida, y para que el Señor les ayude en los proyectos que tienen. Cleofé Sosa pide porque el Señor ayude este tiempo en su vida espiritual y física, por su familia, por sus hijas, Ernestina Díaz y las personas que la cuidan. Hilda Tapia de Delgado pide por su salud, por sus hijos, para que sean unidos en el amor de Dios. Silvia Tito pide por la salud de sus 3 hijos, Eric, Carmen y Jorge, Luis Rojas Segura, y por las familias de cada uno de ellos. Gavina Valenzuela pide por su familia, por su esposo Aurelio, por sus hijos que están fuera del Cusco. Yumi Yamaponca pide por la salud espiritual de Jenny Yamaponca, por las almas del purgatorio, por el alma de Marina Yamaponca, quien falleció hace 4 días, por su esposo e hijos, para que el Señor les dé fortaleza y consuelo. Por supuesto que vamos a encomendar especialmente esta alma y esta familia. Amelia Gutiérrez Tapia pide por las autoridades para que vuelvan hacia Dios con todas y por todas las familias. Y Fresia Aragón Callavinos pide por el alma de su tío Arturo Ninantay, que falleció hace poco, por el estudio de sus hijos y por su salud. Estas son las intenciones que nos han acercado para este jueves 21 de marzo. Si le parece, vamos a rezar las 3 Ave Marías, y si nos queda algo de tiempo contestamos la pregunta, y si no, será para la próxima. Ponemos todas estas intenciones y las que ustedes tienen en su corazón, y le decimos a la Santísima Virgen María. Si me permiten, yo quiero agregar a la señora Mónica Johnson, que hoy está cumpliendo años. María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, su bendición, por favor. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Padre, no sé si quiere decir algo breve, o sea, como para una introducción, porque contestar una pregunta tan compleja en unos segundos creo que es imposible. Bueno, esto es un mal, o sea, y el mal es un misterio, el misterio del mal, el misterio de la iniquidad. Lo pone San Pablo como una realidad en este mundo, pero eso nos indica primero que este mundo no es el definitivo, porque en Dios no hay mal, Dios no creó el mal. Y segundo, Jesús también dice, por fuerza tienen que venir escándalos, por fuerza, pero hay de los que promueven o hacen estos escándalos, ¿ven? No busquemos justicia en este mundo, justicia perpetua, permanente, o sea, la absoluta, justicia absoluta en este mundo no lo hay. La justicia va a venir en el juicio final. Bien, por lo menos un aperitivo creo que da para mucho más, y Dios mediante el jueves que viene a ver si podemos abordar un poquitito más sobre este tema. Padre, gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Y a todos ustedes también darle las gracias, tenderle la mano, necesitamos de tu ayuda para poder seguir al aire, para que los corazones de Jesús, de María
y de José puedan estar junto a ti.